Vamos a hablar con una persona que ha tenido responsabilidades importantes, es un economista, ha sido presidente del Banco Central, ha sido ministro de Economía. Tengo por él, además del respeto intelectual, un profundo afecto personal. Creo que ya lo tenemos. Buenas tardes, Alfonso Prat Gay. Buenas tardes, Kiko. Gracias por invitarme a compartir tu columna de economía en el día de hoy. No, al Es un gran contrario, orgullo para mí. te agradezco mucho que hayas hecho un espacio para que conversemos, que sé que tenés una agenda realmente complicada. Me gustaría comenzar con una cuestión general, digamos. La cuestión general es que, bueno, los ciudadanos ven que la tasa de inflación es elevada, que el tipo de cambio es muy volátil, que da la sensación que se desacelera la economía que parecía que se recuperaba. Pero me gustaría tener tu visión, así cómo estás viendo la coyuntura en general de la economía argentina. Bueno, me parece que antes que nada hay un problema político, ¿no? Una coalición de gobierno que nació con un pecado original en el que el poder estaba puesto fuera del presidente, nunca habíamos visto eso. Las tensiones propias de esa coalición, si querés, tripartita, y las malas decisiones que fueron un poco por diseño y un poco como consecuencia de esos tironeos, nos llevan a este lugar de desconfianza, ¿no? Vos decías, Kiko, recordabas que yo fui presidente del Banco Central y ministro de Economía, y una de las cosas que uno aprende cuando está en esas sillas es que sin confianza, sin credibilidad, es muy difícil resolver los problemas, ¿no? Es como que la confianza es el insumo básico de cualquier política económica, y es un insumo que este gobierno ha perdido, y pretendiendo resolver la cuestión política lo trae a Massa como nuevo ministro de Economía, que como dirigente político es una persona que, por lo menos lo que aparece en las encuestas, no suscita mucha confianza, ¿no? Entonces la dificultad que vemos es que para resolver una crisis de confianza, el gobierno apela a una figura que es poco creíble, ¿no? hacia el resto de la población. Y eso lo estamos viendo en los primeros resultados, ¿no? Del primer mes de Massa. No se ha logrado frenar la caída de las reservas, no se ha logrado ordenar la cuestión de la inflación, y bueno, ese es el punto básicamente en el que estamos, Kiko, ¿no? Te hago una pregunta, Alfonso. A partir, que obviamente conoces profundamente cómo funciona el Banco Central. El supuesto de la pérdida de reservas lo ha llevado, digamos, el supuesto de tratar de solucionar la pérdida de reservas lo ha llevado a una decisión a Massa o al gobierno, digamos, de ofrecer un tipo de cambio especial durante un periodo de tiempo, que a veces recuerda esas ofertas que dice, bueno, por mes aniversario lleve 3 y pague 2. Pero lo concreto es que le ha ofrecido a los exportadores, ha hecho un acuerdo en el cual dice, bueno, le voy a pagar 200. Mi pregunta no es la que nos formulamos cuando la ministra anterior sacó un régimen que nadie comprendía y que fracasó rotundamente. Obviamente es producto de un acuerdo con las empresas que exportan y con Ciara. Pero digo, en términos técnicos para el Banco Central le va a pagar al exportador 200 y a los importadores a los que le autorice se los va a vender a 140. Y ahí hay como 60 de diferencia, ¿no? Pero además va a haber una expansión monetaria fuerte, pues si le paga 200 y solo va a cobrar 140, digo, desde el punto de vista de la hoja del Banco Central, ¿qué efecto tiene esto? ¿O hay algún otro instrumento, un bono o algo que pueda ayudar? Sí, es así como vos sugerís, Kiko. Antes de ir a la cuestión estrictamente técnica, para no perder el interés de los que nos están mirando, porque la parte técnica es muy compleja, déjame decir esto, ¿no? Como consecuencia de esa falta de confianza que no resuelve Massa, el problema que tiene hoy el gobierno y el ministro es que es el problema que todos conocemos como la frazada corta, ¿no? Si toca algo en algún lugar para resolver un problema, descuida otro. Y es esencialmente lo que estás viendo en todos los aspectos de la política económica y en este en particular.
hablando del Banco Central, hay otra decisión que es la de subir las tasas, que muy probablemente se vuelva a repetir este próximo jueves. Y ahí se ve con mucha claridad esto que te digo, la frazada corta, porque el Banco Central sube la tasa supuestamente para, digamos, cambiar el incentivo y que los argentinos tengan más entusiasmo de ahorrar en pesos a través de un plazo fijo. Pero como todos esos plazos fijos al final del día están colocados en el Banco Central a través de las LELIQs, porque los bancos toman los fondos del ahorrista y los depositan después en el Banco Central. El Banco Central paga una tasa de interés del LELIQ y esa tasa de interés la tiene que pagar todos los meses. Entonces, así como sucedía en los 80, Kiko, los que tengan tantas canas como nosotros lo recordarán, llega un punto donde el Banco Central no es creíble en el sentido de que la suba de tasa de interés implica lo contrario de lo que quieren lograr, porque implica que el próximo mes van a tener que emitir más por LELIQ y no menos, y por lo tanto entras en una especie de círculo vicioso, ¿no? La pregunta que vos hacés se ve de la misma manera en este engendro que armaron del dólar soja, ¿no? Quieren darle un incentivo a los exportadores y a los productores de soja a liquidar su mercadería, pero no quieren perder ninguna de las digamos, consecuencias que tiene detrás de esto para el Tesoro. Entonces, ¿quién va a poner? Tu pregunta es ¿quién va a poner esos 60 pesos de diferencia? Y los va a poner el Banco Central, porque la realidad es que el Banco Central es el que compra a 200 y vende a 140. Y bueno, lo único que va a hacer el Tesoro es, le va a dar un papelito para que contablemente eso le cierre, ¿no? Por cada dólar que vendan del complejo sojero, el Banco Central va a recibir una letra intransferible equivalente a 60 pesos, pero trasladados a dólares, que es el truco de siempre del kirchnerismo, de su manera legal de saquear el Banco Central, ¿no? Me llevo los dólares y te dejo una letra intransferible, me llevo los pesos y te dejo una letra intransferible. Lo hicieron varias veces durante la gestión de Néstor, de Cristina. El año pasado lo hicieron con la distribución de derechos especiales de giro del Fondo Monetario. Ellos se lo anotaron como un ingreso y lo dejaron al Banco Central con este papelito que no vale nada, ¿no? Es una letra intransferible que el Banco Central no puede vender, que se la tiene que guardar por 10 años, que prácticamente no tiene ninguna retorno, no tiene una tasa de interés, es muy baja la tasa de interés, y es una manera de ir descapitalizando el Banco Central. Y si me permitís redondear la idea, cuando asumió Massa, prometió dos cosas esencialmente, ¿no? Prometió que no iba a ser un shock devaluatorio y prometió que no se iba a financiar más con el Banco Central. Bueno, el dólar soja viola esas dos promesas, porque hay un salto del 42%, y yo diría que incluso más grave, porque está restringido en el tiempo, pero a un solo sector, ¿no? Estoy orientándome a un solo sector al que quiero, durante mucho tiempo además, este gobierno insultó al sector, a todo el complejo sojero, y ahora lo necesita, entonces le da una ventaja de una devaluación teledirigida. Y además, como bien preguntabas vos, si se cumplieran las proyecciones que ofreció el ministro en su discurso, y efectivamente a lo largo de septiembre se liquidaran 5.000 millones de dólares del complejo sojero, esos 5.000 millones multiplicados por los 60 pesos de diferencia, entre 200 y 140, le van a generar al Banco Central la necesidad de emitir 300.000 millones de pesos. Ponelo de esta manera, Kiko, para que se entienda bien. Las retenciones que pagan el complejo sojero por estas ventas las termina pagando el Banco Central con emisión, ¿no? Entonces, Massa arrancó diciendo no le voy a pedir ningún peso al Banco Central, es más, le voy a devolver 10.000 millones de pesos, y ahora resulta que se está llevando otros 300.000, y por supuesto que esto complica muchísimo cualquier estrategia que uno
crea que pueda tener el gobierno para bajar la inflación, ¿no? Y por eso lo que vemos hasta ahora de las consultoras es que la inflación no está bajando mucho en septiembre, y con los aumentos ya previstos para octubre, todo indica que seguimos bien por encima del 6% mensual. Volviendo al operatorio que mencionabas, aunque el Tesoro le dé esa letra intransferible, de todos modos el banco va a haber un aumento de la cantidad nominal de dinero en la economía importante, sí, claro, correspondiente a la compra de esos dólares. Eso Exacto. Supone que el banco va a tener que esterilizar esa cantidad de dinero con más títulos, digamos, con más la ELIC, supongo yo. Exactamente. Bueno, esto es de vuelta a la frazada corta, ¿no, Kiko? Porque por un lado ellos necesitan recomponer reservas. Ahora, el Banco Central no tiene los recursos para comprar las reservas. Aprovechemos esto para explicarle, Kiko, a los que nos están mirando, ¿no? Porque acá siempre hay una discusión donde se cree que las reservas poco menos que surgen del cielo. No, las reservas las genera el sector privado. La soja es privada. Los exportadores argentinos en su gran mayoría son privados. Esto no es como en Venezuela, donde el principal exportador es PDVSA, o en Chile, si querés el ejemplo opuesto, que el principal exportador es Codelco. Entonces, el dueño de los dólares es el Estado, en ese caso. No, acá el dueño de, como dice Massa, la fábrica de dólares, la tiene el sector privado. Entonces, para que el central tome control de esos dólares que no son del sector público, sino que son del sector privado, los tiene que comprar, y para comprarlos tiene que emitir. Entonces, acá está perfecto el ejemplo de la frazada corta, porque este es un mecanismo para incentivar la liquidación de dólares, para que el Banco Central pueda recuperar reservas, pero para recuperar reservas tiene que emitir. Entonces, resolver un problema me complejiza la resolución del otro problema, que es el de la inflación, ¿no? En realidad le estoy dando vueltas a muchas cosas, Kiko, y lo que hay que decir acá es que mientras no haya un programa confiable, coherente, integral y creíble, la frazada va a seguir siendo corta. Y es más, capaz que se acorta cada vez más. Alfonso, te voy a hacer algo que no te había pedido, que es que te voy a pedir que hagamos otro bloque. Vamos a un corte para cumplir con nuestros auspiciantes. Y cuando volvemos te pregunto sobre esto del plan integral y sobre todo sobre el problema de la inflación. Sí, bueno, pero vuelvo ahora, te agradezco, Alfonso, que te he demorado más de lo que habíamos conversado, pero terminábamos el bloque anterior y vos decías, bueno, está claro que la inflación, aquella guerra que le declaró el presidente a la inflación, obviamente la ha perdido, pero ¿cuál es la percepción que tenés sobre cómo va a evolucionar eso? Es decir, la pregunta que muchas personas se hacen es, bueno, esta tasa de inflación que parecería que vamos camino a los 3 dígitos de manera inexorable este año, ¿hay riesgo de que camine hacia un fenómeno hiperinflacionario? A ver, lo primero que hay que decir en el otro sentido, no se ve ninguna razón para pensar que vaya a moderarse la inflación, ¿no? Porque lo que está haciendo la gestión de Massa es corrigiendo algunas distorsiones de la gestión anterior, de Guzmán, que en todo caso pretendían bajar artificialmente o desacelerar artificialmente la inflación, ¿no? Por el lado de tarifas y por el lado del tipo de cambio. En la medida que se vayan corrigiendo esos precios relativos a mayor o menor velocidad, eso le pone un piso a la inflación, ¿no? Y estamos ya en una dinámica donde, bueno, los ajustes salariales son cada vez más frecuentes, los precios relativos se van desordenando, entonces fíjate que los analistas siempre que sale un número de inflación dicen, bueno, este mes fue el tomate o la lechuga. En realidad todos los meses hay un precio que está corrigiendo por lo que pasaba antes, ¿no? Entonces, esa es una dinámica de alta inflación, de una inflación de más del 6% mensual, más del 100% anual, que como dije antes es muy difícil frenar sin un programa integral, ¿no? Que no se ve en el cortísimo plazo y no se lo ve a Massa. Yo lo pongo de esta manera, Kiko. Lo que necesita el gobierno en este momento no es un Massa, sino un Remes-Lenikov, y Massa no va a ser Remes-Lenikov porque no está en su ADN. Él lo que está queriendo hacer es comprar tiempo en vez de tomar las decisiones que habría que tomar para ordenar la situación tan desordenada, ¿no? Entonces es difícil ver que vaya a bajar,
la inflación en el plazo razonable de los próximos meses, tu pregunta subsiste. ¿Cuáles son las chances de que se acelere la inflación y que entremos en una espiral un poco más compleja? Me parece que no hay que descartarlo eso. Creo que hay que animarse a plantear las cuestiones y estar muy atentos a ver cómo el gobierno va efectivamente resolviendo o de hecho amplificando el problema, ¿no? Y ahí es donde entra en juego la cuestión de las reservas. Todas las veces que Argentina tuvo un fenómeno hiperinflacionario, un fogonazo hiperinflacionario, fue la consecuencia de el Banco Central quedándose sin reservas. Entonces, esencialmente ese es el tema más urgente en estos momentos. Massa parece estar poniéndole el foco en su viaje en Estados Unidos, pero mientras no haya una corrección de los precios relativos, cualquier dólar que pueda conseguir Massa es un dólar que lo consigue y se lo lleva rápidamente la importación, ¿no? Entonces, a tu pregunta yo diría, no se puede descartar que terminemos en ese tipo de aceleración. Todo va a depender de la disponibilidad de reservas del Banco Central y de cómo el gobierno ordene esa situación. Hasta el momento es difícil ser demasiado optimista respecto de cómo lo viene haciendo. Te llevo ahora, digamos, a una cuestión, digamos, si se quiere, más de tipo política, ¿no? Estoy viendo en el monitor una pantalla blanca que no sé qué... Quisiera ser que me están censurando acá, que no sé qué pasa. Ahí está. Ahí está. Fue un anticipo de la ley del odio. Te llevaba a una cosa un poco más política. Vamos a decir, hace falta un plan integral que sea consistente lo monetario, con lo fiscal, con lo cambiario, etcétera. Y hace falta para eso poder político para... Te pongo en esta hipótesis. Supongamos que este gobierno, me parece que tendrá pocas chances de hacer eso. El próximo gobierno, bajo el supuesto que fuera la oposición, ¿crees vos que en la oposición, y cuando digo la oposición estoy pensando en los distintos matices que tiene Juntos por el Cambio, tiene claro qué es lo que hay que hacer? Esto que se le demanda al gobierno un plan, ¿la oposición está pensando un plan? ¿Cuál es tu visión de eso? Lo está pensando, sin ninguna duda, pero todavía no de un modo orgánico, Kiko. Lo está pensando más bien en función de las aspiraciones personales de los que creen que pueden ser precandidatos, y en torno a los precandidatos aparecen los equipos técnicos, y lo que no se ve todavía es un diálogo suficientemente fluido entre esos distintos equipos, ¿no? Excede incluso la diferencia de los partidos. Me parece que la cosa se ordenó, a mi juicio, lamentablemente, en torno de precandidatos, más que en torno de plataformas de cada uno de los partidos que componen la coalición. Y yo estoy tratando de colaborar a que eso se vaya, si me permitís, desanudando, y que efectivamente podamos combinar todas ese trabajo y esas fuerzas que están funcionando y con buenos valores y con preocupación y demás, en un programa integral único, ¿no? Que creo que es lo que le tenemos que ofrecer a la sociedad para que vea una salida posible, ¿no? Es fácil pronosticar que este gobierno no le va a ir bien en las elecciones el año que viene, pero eso no quiere decir que quien gane las elecciones va a poder resolver los problemas, y por eso hay tanta ansiedad y angustia en la población, ¿no? Y tanto, hasta incluso en algunos casos, desesperanza. Muchos jóvenes dejan el país no solamente porque es malo este gobierno, sino porque no ven todavía por dónde viene la salida y cuál va a ser, digamos, el programa y el eje que va a ofrecer la oposición, ¿no? Falta todavía un año, más o menos, para las PASO, y un poquito más para las generales, pero creo que urge esto que vos preguntás. Es una responsabilidad central que tiene la oposición hoy. Es cierto que con todos los desaguisados y con todos los ataques del gobierno, vos mencionabas la ley del odio al pasar, hay una primera urgencia que tiene la oposición, y es evitar que nos lleven al lugar de Venezuela, ¿no? Y estar muy atentos desde la oposición para impedir que el gobierno intente avasallar instituciones, como sucedió
en Venezuela. Lo hemos visto a Maduro incluso aparecer en algunas radios en esta semana en Argentina, así que no es fantasioso lo que yo digo. Y eso es, por supuesto, la urgencia que tiene que... la energía de la oposición en estos momentos tiene que estar puesta ahí. Pero eso no implica que no haya que trabajar en el futuro también, ¿no? Hoy a Argentina le está faltando ese faro del futuro, ¿no? Hacia dónde vamos, y creo que hoy solamente lo puede dar la oposición, y dentro de la oposición solamente lo puede dar Juntos por el Cambio, porque dada la configuración que tiene hoy el Congreso de la Nación, el único esfuerzo opositor que podría obtener una mayoría en la próxima elección es Juntos por el Cambio. Entonces ahí está nuestra responsabilidad, y es una responsabilidad sobre la cual hay que trabajar mucho más, Kiko. Te hago una última pregunta. Los temas económicos que forman parte de las conversaciones cotidianas de los argentinos durante esta semana fueron desplazados del foco por el incidente del atentado contra la doctora Fernández de Kirchner. ¿Qué impresión, qué visión tenés? No en sí del atentado, que por supuesto todo el mundo lo repudia, pero de los comportamientos de gobierno y oposición a raíz de este desgraciado suceso. Bueno, muy preocupante. La primera reflexión es una falla muy grande del Estado, ¿no? Todavía no tenemos suficiente información como para analizar el origen de este intento de atentado. Pero lo que sí podemos decir es que todo lo que le correspondía hacer al Estado, y en particular el Estado Nacional, falló, ¿no? La custodia de la Presidente, la discusión previa con la ciudad. Yo me pregunto, Kiko, si hubieran estado las vallas, capaz que no estaríamos hablando de este tema, ¿no? La forma en que la cuestión siguió durante varios minutos como si no hubiera sucedido nada, todo eso es muy preocupante realmente. Y ni hablar la reacción que ha tenido, bueno, hay excepciones, pero buena parte del oficialismo intentando echarle la culpa de este episodio a la oposición, a los medios y fundamentalmente a la justicia. Yo ayer lo escuchaba al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que decía algo muy grave. Él decía, esta etapa de conflicto social la desencadenó el fiscal Luciani, ¿no? Y en el fondo lo que estamos discutiendo acá, Alfredo, es si la ley es igual para todos, si vivimos en una república donde los poderes son independientes. Pareciera ser que el kirchnerismo no cree en nada de eso, ¿no? Para el kirchnerismo, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner no le tiene que dar explicaciones a nadie de las cosas que hizo, ¿no? Y la propia Cristina, cuando tuvo la oportunidad a través de YouTube, en vez de explicar por qué ella cree que las acusaciones que le hacen son falsas, simplemente hizo una cantidad de ataques personales, ¿no? Al fiscal, a los jueces que llevan adelante, que están a cargo del tribunal oral. Me parece que esto es lo más preocupante de todo este episodio, que por suerte no pasó a mayores, pero que una vez más vuelve a poner sobre el tapete la fragilidad de todo en Argentina, la fragilidad de las instituciones. Vos habrás visto, Kiko, que circulan algunas encuestas, sobre todo en las redes sociales. Hay mucha gente que descree de que efectivamente esto no haya sido montado o armado. Y la verdad que llegar a esa instancia nomás, habida cuenta de la gravedad de lo que estamos hablando acá, es una muy buena medida de la desconfianza que hay en general en todas las instituciones, ¿no? Entonces, vuelvo al punto de partida. La desconfianza es el gran problema. La política no está haciendo mucho por resolver esa cuestión de la desconfianza. La salida que nos merecemos todos los argentinos tiene que empezar por ese lugar. Y el primer paso es decir la verdad y creer en la justicia, ¿no? No hay paz sin justicia, y creo que sobre esto nosotros tenemos que tener una postura muy firme, ¿no? Y por supuesto que cuando aparecen disparates como el del senador Mayans, que dice, no, si quieren paz social, suspendan la causa de vialidad, hay que responder con muchísima dureza, ¿no? Porque, como dije recién, no hay paz sin justicia. Alfonso,
Te agradezco muchísimo, te he demorado más de lo que te había prometido. Y bueno, espero que pronto nos veamos para saludarte personalmente. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado.